Hagamos silencio, que hable el Señor. ¿Qué tal, querida comunidad? Con ustedes para reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Mateo, del capítulo 9, de los versículos 32 al 38, que dice así: En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Podemos descubrir dos aspectos importantes en el Evangelio y algunos otros ellos que se van relacionando con estos. El primero, donde Jesús dice iba y curó a un hombre poseído, que estaba poseído por un espíritu inmundo y que además no podía hablar. Una vez que llega Jesús y que expulsa al demonio, el mudo empezó a hablar y empezó a alabar a Dios, empezó a glorificarlo, empezó a reconocer quién es el que lo había hecho. Hoy también estamos nosotros invitados entonces a reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que hacemos es gracias a Dios y necesitamos entonces agradecerle a Él, darle la gracia y la gloria que Él se merece, no porque a lo mejor con eso lo podamos hacer que sea mejor, sino porque es una muestra de agradecimiento, de gratitud y de amor que debe de tener el ser humano para con Dios. Segundo, nos hablan cuando Jesús recorría todos los pueblos, iba y enseñaba la palabra, iba y hacía milagros, iba y transmitía el mensaje. Y así estamos llamados nosotros también a salir de nuestra zona de confort. Bueno, podríamos decir lo que ahora con esto de la pandemia y todavía con un poco el aislamiento y el encierro que nos tienen, tal vez no se pueda, y lo entendemos, pero a veces desde casa, con los mismos que están en nuestros hogares, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los padres. Ahí tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Ahí tenemos que dar testimonio de que podemos seguir las enseñanzas de Cristo, transmitiendo, llevando el mensaje, la esperanza, el amor hacia los demás. Pero también lo podemos hacer en las redes sociales, tan solicitadas y ocupadas que están en estos tiempos. Podemos mandar un mensaje de esperanza, podemos mandar un mensaje de emoción, un mensaje que nos ayude a poder descubrir que el día de hoy vale la pena. Como estaba leyendo hace un momento y que decía un mensaje: no te preocupes de las cosas malas que haces en la vida. Con eso tienes que aprender. Ocúpate mejor de hacer algo que valga la pena en la vida. Y así es como tendríamos entonces que aprender también nosotros. Sigue diciendo el Señor, curaba a muchos, sanaba a otros, transmitía la palabra, pero les dice a los apóstoles, les dice: ya veo que es mucho el trabajo, ya veo que es mucha la necesidad, y a lo mejor ustedes son pocos. Por eso termina la frase casi el Evangelio de hoy diciendo: la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Es decir, hay mucho que hacer, pero hay pocos que son los que quieren hacerlo. Y a esos pocos podríamos nosotros referir primero, en primera instancia, a los misioneros. Aquellos que salen y que dan testimonio de Dios en países lejanos, en tierras lejanas, con idiomas extraños para ellos. Segundo, podríamos decir nosotros, las religiosas y los mismos sacerdotes que dan testimonio, que a través de la vivencia y de la experiencia de Dios en la Eucaristía y en los sacramentos, transmiten también a los demás. Pero también en ustedes, en los hogares católicos, en los hogares en los que creen en Cristo, en los hogares en donde tienen que hacer oración y que cuando el Señor llame a uno de sus hijos, ya sea hombre o mujer, para servir a los demás, ustedes con toda generosidad también puedan decirle: Señor, aquí está, Señor, te lo entrego, Señor, te la entrego, que ellos puedan hacer algo bien para los demás. Pero a veces nosotros decimos: sí, hacen falta, sí, no hay mucho, sí esto, sí lo otro, pero no hacemos oración por las vocaciones, no hacemos oración para que siga habiendo hombres y mujeres que estén dispuestos a servir al hermano en medio de este mundo. Por eso dice el Señor: rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Si nosotros no oramos, si nosotros no pedimos por las vocaciones sacerdotales, queridos hermanos, tal vez llegará un momento en el que ya no haya sacerdotes. Sin embargo,
Hoy, por la misericordia de Dios, seguimos estando y sigue habiendo. Pidámosle al Señor que siga enviando jóvenes dispuestos a servir a los hermanos. Pidámosle que siga llamando a los jóvenes y que los jóvenes respondan con una forma generosa, con amor inquebrantable, pero sobre todo con la ilusión de que al que servimos es a Cristo a través de los hermanos. Que nuestra oración ferviente por las oraciones dé abundantes frutos. Que nuestras iglesias estén llenas de sacerdotes, nuestras comunidades, y que no haya ninguna comunidad en donde no puedan acercarse a la Eucaristía por falta de un ministro ordenado. Que el Señor escuche nuestra oración, que el Señor atienda nuestras súplicas. Pidámosle a la Virgen del Perpetuo Socorro para que ella interceda por nosotros y que podamos nosotros descubrir y entender la grandeza del amor y la misericordia que Dios tiene. Que el Señor escuche pues nuestra oración y siga enviando jóvenes dispuestos a dar su vida al servicio de Dios y del Evangelio. Que el Señor los bendiga.